Vamos con noticias internacionales, para eso ya nos acompaña nuestra compañera Marianne Schmidt. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola, buenos días. Comenzamos un lunes con bastantes noticias trascendentales en el tema político en la región y también en el tema musical y de cine, porque estamos en estos momentos con las nominaciones a los premios Oscar. Pero vamos a comenzar con Bolivia, porque ya 4 meses en prisión preventiva va a tener que pasar la expresidenta de ese país, expresidenta interina, Yanine Áñez, al igual que otros 2 ministros de su mandato temporal. Así lo ha decidido la jueza tras una audiencia que duró unas 10 horas, que se realizó de forma virtual y en la que la Fiscalía de La Paz había pedido 6 meses de detención. Pues bien, los 3 han sido detenidos por cargos de sedición, terrorismo y conspiración. Áñez defendió ante la jueza que su gobierno no podía ser golpista debido a que funcionaba la Asamblea Legislativa. Todo esto en el marco de que en el momento en que ella asume en forma interina se producen protestas y también está la huida del expresidente Evo Morales a México y posteriormente a Buenos Aires, Argentina. Bueno, y en ese contexto criticó que sea el partido más del expresidente Evo Morales quien decida, dijo Áñez, y que el sistema judicial le obedezca. La exmandataria pudo hablar con los medios de comunicación desde su celda. Dijo que lamentaba que los valores políticos, que se entienden como Estado de Derecho, no tengan validez en el día de hoy, que ella actuó conforme a la ley. ¿Y qué está pasando en Argentina respecto al ataque que sufrió el presidente Alberto Fernández en Chubut durante el fin de semana? Esto no ha dejado indiferente a nadie, sobre todo en ese país. Ha hablado en las últimas horas el ministro de Seguridad de esa zona, responsabilizó de lo sucedido a la Casa Militar, ya que todo el operativo, dijo, para cuidar al mandatario estuvo a su cargo y aseguró que la policía provincial no intervino absolutamente nada, a pesar de que tenían efectivos para hacerlo. Fernández no sufrió un daño físico porque tuvo suerte. Viajó a la zona que ha estado duramente golpeada por los incendios forestales, que han dejado un muerto, 11 desaparecidos, cientos de evacuados, casas destruidas, en fin. Los habitantes de esta provincia están molestos por la mala gestión en esta emergencia y también por un proyecto minero, que eso es lo que genera mayor malestar. La comitiva del presidente fue atacada en 2 oportunidades, tú bien lo sabes, Claudia, tras su aterrizaje en el lago Puelo y después de retirarse de un centro comunal donde había hablado recientemente con la prensa. Fueron decenas las personas las que atacaron a golpes y a pedradas el vehículo que transportaba al mandatario, como ustedes pueden ver, y que estaba constatando los daños en terrenos después de estos siniestros. Los manifestantes detuvieron el paso de la camioneta, lo golpearon y le arrojaron piedras que rompieron los vidrios. Ante una escasa presencia policial, la turba también logra detener los vehículos que acompañaban a Fernández, incluso se arrojaron contra el capó de uno de ellos. ¿Qué ha hecho en definitiva esta situación? Primero, las críticas a la falta de seguridad del mandatario y segundo, Está raro que no lo hayan podido prever. O sea, exactamente, cuando había tanto malestar. Absolutamente. De hecho, tuvieron que suspender todas las actividades que tenían en la tarde, iban a hacer un punto de prensa a las 6 de la tarde, también fue suspendido. Muy poca seguridad, sobre todo tomando en cuenta el descontento de la gente y que saben que existe en ese lugar. Exactamente, porque este proyecto minero no es algo nuevo. Esto sumado a lo siniestro y por lo tanto esto hizo que el mandatario regresara anticipadamente a Buenos Aires. En materia del coronavirus, bueno, ahora Holanda, los Países Bajos han suspendido el uso de la vacuna contra el coronavirus de la farmacéutica británico-sueca AstraZeneca, según ha informado el Ministerio de Salud de ese país. La autoridad holandesa de medicamentos aconsejó, como medida de precaución y a la espera de una investigación más profunda, suspender la administración de esta dosis al menos hasta el 28 de marzo, después que se presentaran posibles efectos secundarios en Dinamarca y en Noruega. Poco antes, Irlanda ya había adoptado la misma decisión luego que Noruega señalara 4 casos graves de coágulos sanguíneos en adultos vacunados. Así, otra nación se suma a la lista de países europeos que han tomado esta medida. Ante esta situación ha hablado nuevamente la farmacéutica AstraZeneca, ha afirmado que no hay pruebas de que su vacuna provoque un incremento del riesgo de coágulos en la sangre. Afirmó que unas 17 millones de personas en la Unión Europea y en el Reino Unido han recibido sus dosis y el número de casos de coágulos de los que se ha informado entre este grupo es inferior a la media
que se puede esperar en la población en general. Y la violenta irrupción de la policía durante la vigilia de una mujer asesinada presuntamente por un oficial se encuentra bajo escrutinio. Hay críticas de políticos, también de los ciudadanos. Las movilizaciones se realizaron pese a las prohibiciones por la pandemia debido a la alta posibilidad de contagios por coronavirus ahí en el Reino Unido, tan afectado a nivel mundial. En ese contexto actuó la policía, cuya irrupción ha sido duramente criticada por la violencia que emplearon ante cientos de personas, en su mayoría mujeres que estaban en esta movilización. Sin embargo, la institución se defiende hoy y justificó los arrestos. Habló la ministra del Interior, incluso dijo que las escenas de la represión fueron increíblemente perturbadoras y que los oficiales deberían explicar sus acciones al gobierno y la ciudadanía. El secuestro y asesinato de Sarah Everard, de 33 años, ocurrió mientras volvía caminando a su casa en el sur de Londres la noche del 3 de marzo y ha provocado una gran ola de malestar y dolor en Gran Bretaña por el fracaso de la policía y de la sociedad para poder abordar justamente temas como la violencia contra las mujeres. El oficial de la Policía Metropolitana, Wayne Couzens, fue acusado por esta muerte. El hombre compareció al tribunal el sábado pasado y presuntamente habría confesado el crimen. Y bueno, además de las protestas, fíjate que apareció en ese lugar también a rendir homenajes Kate Middleton, que en general ellos se abstienen de participar en temas más políticos porque esto se ha convertido también en un tema político, por supuesto. Y ella llevó flores a este memorial, flores que habría recogido desde el Palacio de Kensington, y fue sin seguridad. De hecho, la captaron a través de videos caseros que luego subieron a Twitter. Las mismas personas que estaban ahí, fue con una parca larga, sin mascarilla, eso sí. Muchos dicen, bueno, probablemente quería ser reconocida porque estaba sin mascarilla, que también, por supuesto, no es un buen ejemplo en materia sanitaria. Llamó mucho la atención la presencia de la esposa del príncipe William, segundo heredero de la corona británica, en estas movilizaciones. Bueno, y empeora la crisis en Myanmar, la ex Birmania. Reportes de ese país asiático indican que casi 40 personas han muerto en las protestas contra el golpe militar. Se trata de la mayor cifra de fallecimientos en solo 24 horas desde el inicio de los disturbios en febrero pasado. La ONU ha reaccionado de inmediato, condenó la violenta represión ocurrida específicamente en Rangún, donde las fuerzas de seguridad dispararon munición real contra las personas que se manifestaban. Esas son palabras textuales de la enviada especial del organismo, quien afirmó además que el continuo derramamiento de sangre se produce mientras los militares desafían los llamados internacionales a frenar esta situación. En esta oportunidad, los manifestantes atacaron e incendiaron varios comercios pertenecientes a ciudadanos chinos. ¿Por qué? Porque acusan a Beijing de apoyar a la cúpula militar gobernante en este golpe militar. Y un día como hoy, exactamente un 15 de marzo, se cumplen 10 años del inicio de la guerra en Siria, un conflicto que ha dejado casi 400.000 muertos. Habló el Observatorio Sirio de los Derechos Humanos, dijo que más de 22.000 niños han muerto en este conflicto, que los ataques del régimen sirio y de las milicias aliadas son las responsables de la mayoría de las muertes de civiles. Los combates disminuyeron en el 2020, evidentemente porque hubo un cese al fuego, sobre todo en el oeste de Siria, pero también por la pandemia del coronavirus. El gobierno de Bashar al-Assad controla actualmente más del 60% del territorio tras una serie de victorias de sus fuerzas que han sido apoyadas en los últimos años por Rusia desde el 2015 contra los yihadistas y los rebeldes. Es un conflicto, Claudia, complejo y que está lejos de terminar, y eso es lo más triste. Una década de bombas, de ataques, que deja también uno de los mayores éxodos de la historia reciente. Estamos hablando de más de 6,5 millones de desplazados internos, más de 5,5 millones de sirios refugiados en otros países como en Turquía, el Líbano, Jordania, Irak y Egipto, y 11 millones de personas que dependen de la ayuda humanitaria, es decir, más del doble de la población chilena. Es necesario un compromiso firme de la comunidad internacional para afrontar los desafíos que se presentan, porque pareciera que estuviera todo este conflicto en el olvido desde la mirada de las grandes potencias.